¿Cuántos damos gracias a Dios por la lluvia? Que ya hacía mucha falta, ¿verdad? Les invito, prendan por favor la luz un momentito para que podamos permitir que los pequeños salgan a sus clases. Por favor. Las luces de aquí, por favor, para iluminar el pasillo. Eso. Todos los chiquitos de menores de 5 años necesitan ir acompañados para que alguien los entregue allá en su salón, por favor. ¿Ok? Wow. Agradecemos mucho al Señor lo que está pasando este fin de semana y estaba haciendo una pequeña remembranza el día de ayer. Teníamos nuestra reunión de impulso a medio año y ¿sabe de dónde nació eso? ¿Cuántos han visto los cohetes cuando salen de la NASA allá en Florida? Llega el cohete a una cierta altura y ¿qué pasa? Se separan las etapas y luego se prende la segunda etapa, un nuevo impulso para llegar por fin a su destino. ¿Cuántos han visto eso? Pues la idea de impulso a medio año es llegar a fin de año, llegar a nuestro objetivo de cumplir el propósito de Dios. Y pues tuvimos una asistencia muy buena esta mañana, pastores de muchos lugares y servidores. Gracias a Dios por todos los que estuvieron participando. Y todavía tenemos nuestros predicadores invitados hoy en la tarde y para el día de mañana va a ser una super reunión, no se lo pierda, 10 de la madrugada, aquí los esperamos. No se olvide también que hay atención para niños desde bebés hasta 12 años, entonces puedes traer a tus pequeños. Vamos a recibir a nuestro gran amigo, Pastor Gabriel de Teloloapan, Guerrero. Ya es familia en esta casa. Muy buenas noches, tardes todavía, querida familia. Es una bendición, una dicha estar con ustedes en esta tarde. Parte del Congreso Impulso 2024 para nosotros pues ha sido una bendición muy enriquecedora. Pasamos una mañana muy edificante, preciosa. La palabra de nuestro hermano Pablo Cancino, extraordinaria enseñanza sobre la edad de la iglesia, el crecimiento y las edades que tiene la iglesia, la madurez, las misiones. Nuestro hermano Wilson, pues, ¿qué podemos decir, verdad? La enseñanza extraordinaria para poder cambiar, sanar fisuras. Porque vamos a las misiones es ayudar a otros y si estamos mal y no trabajamos en nosotros, eso tiende a afectar. Bueno, gracias a Dios. ¿Cuántas personas esta tarde vienen por primera vez a la congregación y aunque ya son cristianos, vienen por primera vez? Levante su mano, por favor. Ok, muy bien. Ahora, gracias. Oh, bienvenidos también. ¿Y cuántas personas vienen por primera vez a una iglesia cristiana y no están todavía en una iglesia cristiana establecida? ¿Vienen por primera vez invitados? ¿Hay alguien? Levante su mano. Ok, bueno, entonces los que vienen por primera vez ya tienen conocimiento del Señor. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Querido Padre, con todo el corazón te damos las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, exponer nuestro corazón a tu palabra. Y oramos para que en nombre de Jesús, tu Espíritu Santo guíe nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe hacia tu plan y propósito. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, cumpla el plan que tú tienes para nosotros en este tiempo, para este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy sea el inicio de algo, Señor, en nuestra vida. Amén. Gracias a Dios. Bueno, misiones, no hay otro plan, es la visión de la congregación y es la verdad, no hay otro plan, porque una misión es una tarea encomendada, un objetivo, un propósito definido, y si no tenemos una misión en Cristo, pues no habría sentido de propósito. Y el propósito es algo que opera como un motor emocional, espiritual, mental, que levanta a cualquier ser humano cada día con una perspectiva llena y cargada de energía. Necesitamos una vida, que nuestra vida tenga un sentido de misión, un propósito. Y yo quisiera abrir con algo que no podemos negar.
Hay un problema social y hay un problema familiar. Estamos viviendo un problema social y familiar, y es que estamos en una sociedad de adultos, jóvenes, incluso niños, con ansiedad, tristeza. Hay mucha tristeza en la sociedad, la gente camina con tristeza, camina mucho con ansiedad, la gente está enojada. Hay mucho enojo en las personas. Y muchas manifestaciones vestidas con cara de movimientos cívicos y sociales, en realidad son un mecanismo compensatorio para manifestar una protesta de nuestro enojo. Y esto es como una proyección. La gente se proyecta en algo para manifestar lo que trae dentro. Y es que tenemos una sociedad enojada. Tú nada más hazle algo a alguien en la calle, no, y verás cómo nos va. La gente está enojada. Los jóvenes están enojados. La juventud, hoy tenemos adolescentes y jóvenes que es más de estar cargados de vida, están cargados de frustración, enojo por no comprenderse ni ellos mismos. No saben a veces ni siquiera cómo vivir el mundo y los tiene frustrados. Y nosotros los padres, tan distraídos en darles lo mejor a nuestros hijos, no está mal. Lo que está mal es distraernos demasiado, sin darnos cuenta que lo mejor, la verdad, lo mejor es Cristo. Porque nada puede llenar el vacío que puede llenar el Espíritu Santo en un ser humano. No se puede, familias, no se puede. Tuve una época en mi vida pasada, algunos conocen mi testimonio, pero tuve una época en mi vida pasada de adolescente, joven. De hecho, en la niñez yo no padecí carencias. Afortunadamente me tocó en mi época, no a todos mis hermanos, pero en mi época me tocó un padre desahogado. No era rico, pero era muy solvente. Y a mí me quería mucho y me daba más de lo que yo necesitaba. Y no padecí en ese sentido, pero a pesar de eso, en la adolescencia, en la juventud, de todas maneras hay un hueco en el corazón en el cual llegaba el momento que aunque yo estuviera en un carro último modelo, bien vestido en un semáforo, yo veía al tortero de la esquina y yo lloraba, y yo era un joven. ¿Cómo puede un adolescente joven llorar a esa edad por decir quiero ser el tortero? Ni siquiera sabía por qué lo decía, solamente era una proyección. Quiero ser el taquero. ¿Por qué? Porque hay un vacío del tamaño del Señor en el corazón. Entonces, nosotros necesitamos comprenderlo. Marcos 4:19 nos dice el Señor Jesucristo, los afanes de este siglo, afanes. 1, el engaño de las riquezas. 2, la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué tenemos un montón de cristianos convertidos a Cristo que se encuentran en afanes infructuosos y enfriados y tibios? Porque el mismo cristiano, no se diga el que no conoce a Cristo, el mismo cristiano está afanado, engañado y en codicia. Y tenemos lo que dice Primera de Juan 2:15, el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es uno de los pasajes que enseña la Escritura, como el pasaje del Señor Jesucristo, el que ama más padre o madre más que a mí no es digno de mí, y otros pasajes en donde la Biblia trabaja en el ser humano el problema del apego. Y no me refiero al apego en el sentido de la seguridad, ¿no? Sino el apego al mundo y a las cosas materiales. ¿Por qué causa tanto problema los duelos y las pérdidas? Porque tenemos mucho apego. Hoy en día un chamaco pierde su equipo de esos de celulares, o ¿cómo se llaman?, de juegos de video, se muere. Se lo quita la mamá el celular, ¡oh!, se muere. Hay un apego enfermizo a las cosas materiales. Entonces Dios nos enseña a trabajar
el apego a las cosas materiales, al mundo y aún a las personas, porque debemos saber que la muerte es universal y es natural. Y si no comprendemos lo que Dios nos enseña, que todo va a perecer, nosotros vamos a vivir sufriendo microduelos y duelos y duelos y duelos y cada rato. ¿Y qué significa estar en duelos? Pues nos la vivimos en 3 etapas: por las cosas, por el mundo y por lo que hay en él. Nos la vivimos, cada rato que se pierden cosas, nos la vivimos en tristeza, en enojo y en negación. Y de ahí nos salimos. Salimos de una y entramos en la que viene. Salimos de una y el ser humano vive en estados incongruentes. Su estado emocional es uno y su fe es otra. Tenemos un problema social. Tenemos la neurosis. El problema de la neurosis en los seres humanos se genera por las cosas que se encuentran en el fondo, no en la forma. Lo que está en el fondo, que no es satisfacido, que no es suplido, que no es atendido, provoca neurosis en el ser humano. Y por eso Jesucristo tiene que estar en el fondo, para que Él supla, para que Él atienda esas áreas y no exista en nosotros la neurosis. Debemos recordar, Jesucristo dijo: ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre? ¿Qué nos aprovechará si ganamos el mundo? Empresas, bienes materiales, éxito, fama, fortuna. ¿Qué aprovechará si pierde su alma? Al final ya no valió la pena. Tenemos invertidas las prioridades y los propósitos. Por eso la misión es el plan. Porque tenemos un problema social, psicosocial, socioemocional y familiar. Y es importante saber que lo atiende es el Evangelio. Jesucristo dijo en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Es la vida eterna. El sentido de la vida eterna es conocer a Dios. Nacimos, crecimos principalmente para conocer a nuestro Redentor y a nuestro Salvador. La vida es un paso para la eternidad, no es la eternidad. Y vivimos como si la vida fuera eterna y estamos confundidos. Por eso la frustración, por eso el apego, por eso el sufrimiento, por eso el enojo. Porque estamos viviendo la vida de manera equivocada. Entonces Jesucristo dice eso. Así que cada uno tenemos una pequeña misión asignada. Cada uno. Y quiero hablar solo 3 cosas como respuesta a este problema. Bueno, puede haber otras, pero yo quiero presentarles 3. La primera: ¿por qué es importante, familias que estamos aquí, los que apenas comienzan, los que tienen poquito, los que se están afirmando? ¿Por qué es importante la evangelización? ¿Por qué es importante el evangelio? ¿Por qué es importante la oportunidad que Dios nos dio de estar en Cristo? ¿Por qué es importante que yo lo comparta? Yo de manera individual. Porque número 1, Colosenses 1:13 dice: fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. De la potestad de las tinieblas fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Todo lo que mencioné de los problemas sociales, familiares y personales pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Por qué? De la potestad. ¿Por qué habla de potestad? Porque habla de dominio. Es algo que domina, predomina en la sociedad. Y es de oscuridad, dominio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos caminando a ciegas. No nos damos cuenta de lo que la Biblia dice. Las generaciones hoy en día ya no diferencian, y eso lo dice la Biblia proféticamente, no diferenciamos, bueno, zafo, ¿verdad? Pero hablo en sentido incluyente. No diferenciamos entre nuestra mano izquierda y derecha.
¿Por qué? Cuando estamos en tinieblas, dice la Escritura, no sabrán ver cuál es ni siquiera la derecha y la izquierda. Y eso, lógico, aunque todo esté oscuro, sí sé cuál es mi izquierda y sí sé cuál es mi derecha, pero lo que Dios nos está diciendo es que perdemos incluso la capacidad sensitiva neurológica. Neurológicamente estamos afectados, de modo que perdemos el discernimiento entre mano izquierda y mano derecha. Es un trastorno. Si se ve desde las ciencias de la psicología, es un trastorno. Hay personas que sienten que el brazo no les pertenece, que no es parte de su cuerpo. Es un trastorno que se padece. O sea, la Biblia nos muestra esas ciencias. Entonces dice la Escritura que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Podemos verlo a toda luz. Usted nada más diga, no estoy de acuerdo con esto, es malo. Eres fóbico. Y usted póngale las siglas a lo fóbico. No soy fóbico. Para mí esto es malo. No, pero la sociedad, los periodistas, los analistas, los políticos, y no entiendo por qué, profesionales de salud, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, porque están torcidos ya. Entonces, eso es lo que hace Cristo. Nos traslada del dominio de las tinieblas que nos cegan el discernimiento, el entendimiento, y nos traslada al reino de su Hijo. ¿Qué es Jesús? La luz. Porque la luz vino a los hombres, pero estos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. ¿Por qué las misiones? ¿Por qué cada uno tenemos una misión? Compartir el Evangelio a toda criatura, a otras personas, nuestra familia, familiares, amigos de trabajo, a quien Dios nos permite y nos ponga al lado, compartir la palabra, sembrar la palabra. ¿Por qué? Porque esa persona está en el dominio de la potestad de las tinieblas y solo el Evangelio lo traslada al reino de su Hijo amado, donde Él reina y gobierna. La segunda es porque tenemos un acta de decretos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. ¿Qué dice la Escritura? Y a vosotros, estando muertos en pecado, esa era nuestra condición, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esto es lo que Él hizo. Y, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en la cruz. Y luego dice, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A Dios sea la gloria por la obra de Jesucristo. ¿Por qué es importante entonces la evangelización, la misión, mi misión personal? Nosotros, cada uno, somos y debemos ser misioneros. No solamente Gabriel y Jenny que se van a Teloloapan, a Guerrero, a Tierra Caliente, o a otros que se van a otro lado. No. Tenemos que compartir el evangelio en toda oportunidad que se tenga. A tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Insta. Entonces, ahora, es porque tenemos un acta de decretos. ¿Qué es un decreto? Un decreto, de acuerdo al diccionario de la Real Lengua Academia Española, un decreto es una orden o resolución que se dicta por autoridad competente y con carácter general obligatorio. Había un acta o hay un acta. Vamos a decirlo así, para nosotros había, para la gente inconversa hay un decreto. Es un acta, es una orden o resolución que se dicta por autoridad competente con carácter general obligatorio. El que peca, muere.
porque la maldición nunca viene sin causa. Y hay una serie de decretos que están establecidos contra el ser humano por el simple hecho de violar los preceptos y mandamientos de Dios. Segundo, hay una lista de decretos que hay contra el ser humano por violar reglas y principios naturales. Hay decretos por hechicería, brujería, maldiciones dichas, herencias y legados de maldiciones de abuelos y padres que han maldecido sus generaciones o con la boca o con sus actos. Vivimos en una sociedad que está bajo maldición, toda la tierra, y quien da cobertura y limpia y expía es la sangre de Jesucristo. Entonces hay un decreto y hay demonios, hay generaciones de principados y potestades. Ahí dice que los exhibió públicamente. Principados y potestades son jerarquías demoníacas que están reclamando esos decretos por autoridad sobre ciertos países, ciudades, colonias, comunidades, personas. Son decretos. Ellos tienen autoridad de ejecutarlo por el pecado. El pecado da autoridad al demonio, porque está en autoridad, competente. Y el demonio dice, dámelo, dámela. Y Dios probablemente hasta ahorita le ha dicho, todavía no, espera. Y Jesucristo intercediendo. Pero ¿qué tal si Dios le dice, está bien, no entiende, entiendo que no entiende? Y Jesucristo dice, seguiré orando para que su fe no falte. Pero el diablo viene. Una cosa es que Jesucristo ore para que no nos pase. Y otra cosa es que Jesucristo ore, como le dijo a Pedro, para que tu fe no falte cuando pase. Entonces necesitamos nosotros comprender que el evangelio, la evangelización, es una bendición generacional. Anula el acta de los decretos sobre nuestras familias, pero hablo de mi familia, Jenny y yo. Había un acta de decretos contra nosotros que nos era contraria por errores de nuestros padres, de nuestros abuelos, por errores nuestros también, y teníamos nuestra acta. Y esa acta era una orden que tenía que establecerse sobre nuestra vida. Pero gracias a Cristo que nos entregamos a Él, nos convertimos por la evangelización que vino a nuestra vida, por una misión personal de alguien que nos habló. Y nos convertimos a Cristo por su misericordia. El acta de los decretos sobre ella y sobre mí y nuestras generaciones, hijas, y ahora mis nietos, ha sido anulada y cancelada. Por el poder de Jesucristo, de su sangre, de la obra de Cristo en la cruz. Y esos demonios que estaban ahí, iba a decir aperrados, pero verdad que no lo voy a decir, ¿verdad? Estaban ahí ensimismados sobre nosotros para destruirnos como león rugiente. Voy a acabar con Jenny y con Gabriel y con sus hijas y con la generación que venga. Voy a hacer de ellos trizas. Por el acta de los decretos queda anulada y estos demonios quedan avergonzados públicamente ante los ángeles y ante otros demonios. Y Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz, quitándole nuestra vida y nuestras generaciones. Eso hace con cada uno de nosotros. Nos ha dado la oportunidad Jesucristo de que escribamos otra historia en nuestra vida y en nuestras generaciones. Necesitamos aprovechar. Dice un dicho en Nicaragua, aprovecha, Macario, porque esto no es diario. Necesitamos aprovechar la oportunidad. Dice el hermano Wayne Myers, la oportunidad se aprovecha en la vida que dura la oportunidad. Yo estoy convencido, 100%, que si no me hubiera entregado yo a Cristo, yo ya estuviera muerto, definitivamente. Yo hubiera muerto. Además del sufrimiento que haya llevado y la vida, quién sabe cómo hubiera quedado en la familia.
Pero bendigo a Dios que nuestra historia es otra, por Jesucristo. Hermanos, en este punto, para ir avanzando, si ya está usted en Cristo, usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al de su Hijo amado. No vivamos en tinieblas. Entendamos que vivimos en luz. No vivamos en tinieblas. Segundo, reclamemos ese decreto. Como nos compartía mi esposa en la iglesia hace 3 semanas en Guerrero, un decreto establecido por autoridad puede ser cambiado con otro decreto. Entonces, entendámoslo así, el decreto, el acta de los decretos quedó anulada por un decreto nuevo de Cristo que murió en la cruz y selló, es propiedad de Jesucristo por su sangre, decreto, y ese decreto cancela el otro decreto. Entonces, vivamos comprendiendo que no tenemos por qué cargar ni arrastrar las maldiciones generacionales. Peleemos eso. Si usted siente que trae arrastrando y cargando maldiciones generacionales, no, el Evangelio trajo otra vida a mi presente y a mi futuro. No lo acepto. Quedó anulado, quedó cancelado ese decreto y no lo acepto. Y pásesela peleando. ¿Por qué? Para que suceda. No, eso ya sucedió. Para que yo lo crea y lo entienda. Eso es la razón de poder estar trabajando nosotros mismos los decretos, para que eso se vuelva una creencia, bueno, se conoce como creencia nuclear, que se crea, no esté en el nivel superficial de la mente, sino pase al nivel de las creencias, porque la Biblia dice: el que cree, todo le es posible, y el que cree aunque esté muerto, vivirá. Ahora, a través de la evangelización, quiero pedirles que veamos este pasaje que la doctora Blanca mandó al grupo. Estuve leyéndolo y relacionándolo con la palabra. Ella nos publicó que oráramos, camináramos y meditáramos en el Salmo 85 del 8 al 11. Es una maravilla. Este pasaje describe lo que pasó, por decirlo así. Mire, bueno, todavía no, lo voy a decir. En el Salmo 85 del 8 al 11 dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Dice que la justicia y la paz se besaron. Dice que la verdad brotará de la tierra. Déjeme explicarle. La misericordia y la verdad se encontraron porque la verdad decía y dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No es verdad? Pero se encuentra esa verdad con la misericordia de Dios, en que Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino sea salvo. Es la misericordia. Ante la verdad se encuentra la verdad. La verdad es esta. Y la misericordia dice: pero yo les perdono y yo les amo. La misericordia y la verdad se encontraron. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo la verdad aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad y la misericordia. Y luego dice el versículo: la justicia y la paz se besaron. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios es la paga del pecado, es la muerte. Es justo, ¿no es así? Pero dice que la paz y la justicia se besan. ¿Por qué? Porque hay una reconciliación entre la justicia, el perdón que trae la paz. Por ejemplo, traen a la mujer que la encontraron en adulterio pecando. Que sí, es cierto, muchos he escuchado que dicen: y al hombre, pues sí, ¿verdad? Se les ha de haber escapado. O se hicieron los que se les escapó. Pero traen a la pobre mujer, la arrojan humillantemente ante los pies del Señor, ahí públicamente, y ya los estaban frotando las manos los judíos, que les encantan las piedras, ¿verdad? Y con un montón de piedras para lapidarla. Señor, ¿qué dices? Moisés en la ley dice que esta mujer fue encontrada en adulterio
y debe ser muerta. Esa es la justicia de la ley. Y Jesucristo les contesta con una verdad. La misericordia, la verdad, la justicia. ¿Está bien? Si la ley dice eso es justo. Solo que la verdad es que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Por lo tanto, ahí se encuentra la paz con la justicia. No te condeno, vete en paz y no peques más. La paz es lo que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Es cuando viene el perdón de Dios al corazón. Cuando decimos, el rey David dijo en sus salmos, tú eres justo para que seas tenido por justo en tu juicio. En otras palabras, Salmo 51, si me quieres condenar, seas tenido por justo en tu juicio. Ok, pero se encuentra con la paz, el perdón de Dios, que trae la paz al corazón, la reconciliación. Porque dice 2 Corintios 5, 19, mi hermana, puedes poner 5, 19, mire qué hermoso pasaje. ¿Por qué se encuentra la justicia con la paz y se besan? La justicia es Dios, bueno, Dios es la justicia, Cristo es la justicia, Espíritu Santo es la justicia, pero Dios en su justicia y Cristo en la paz. Porque dice la Biblia, no vine a traer juicio a los hombres, sino paz. Bueno, también dice que no trajo paz sino espada, pero no me quiero salir del contexto, ¿ok? Vámonos por ahí. La paz que trae, y dice, Dios estaba con Cristo reconciliando entre la justicia y la paz al mundo consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros, mire la misión, nos encargó a nosotros la misión de la reconciliación. Así que si Dios estaba con Cristo en el mundo, reconciliando a los hombres con Él para que tuvieran paz, estará Dios con nosotros en el mundo mientras reconciliamos a otros con Dios. Amén. Así tenemos nosotros una pequeña misión. Somos reconciliadores en nombre de Jesucristo. La función que tuvo Cristo de llevar el Evangelio para reconciliar al hombre con Dios es la función que continuamos nosotros en este tiempo. Mientras no venga Cristo por segunda vez, es la función reconciliar al hombre con Dios. La verdad, dice, brotará de la tierra. ¿Y qué es la verdad que brotará de la tierra? Pues que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Eso debe brotar de la tierra, debe brotar de nosotros que estamos en la tierra. Eso se debe de sembrar en el corazón de las generaciones, y de las generaciones en que se siembra vuelve a brotar. Generaciones que creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad brotará de la tierra. Y así es como se desarrolla, bueno, desde mi perspectiva, el Salmo 85, 8 al 11. Hice mi tarea, pastora. Y la justicia, me encanta cómo cierra, la justicia mira desde el cielo. ¿Quién es la justicia? Mirándonos a nosotros, reconciliando a los hombres con Él. Y para terminar, ¿qué más sucede? La evangelización, además de trasladarnos del reino de las tinieblas a su Hijo amado, además de anular el acta de los decretos que se cortan maldiciones y que somos perdonados por Cristo y entran bendiciones generacionales, además de ver lo que pasa entre la misericordia, la justicia y la verdad, Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio. Es sabio el que gana almas. Santiago 5:20 dice, sepa. Vea desde cuándo está la evangelización. Proverbios está en el libro en el Antiguo Testamento, Salomón. Ganar almas es evangelístico.
Y luego Santiago, el apóstol, Nuevo Testamento 5:20, sepa. Mire que usa ese término, sepa, de saber, conozca, entienda, sepa que el que haga volver al pecador, ¿a quién? Al que esté en tinieblas, al inconverso, al que practique el pecado. Sepa, el que lo haga volver del error de su camino, salvará un alma, cubrirá multitud de pecados. No es que nosotros cubramos el pecado de ellos, lo cubre Jesucristo. El término cubrirá multitud de pecados es que le ayuda, se une a Él para que Él ya no cometa más pecados. Te ayudo para que no la riegues más. Este es el camino, andad por Él. Jesucristo cubre sus pecados, pero nosotros sacamos una persona, uno menos allá afuera. Uno menos allá afuera. Uno menos allá afuera. Nuestra misión no termina ahí. Nosotros, imagínense a quién podríamos alcanzar. ¿Qué clase de ser humano podríamos estar alcanzando? No tenemos ni idea. ¿En qué podría convertirse en el futuro un joven, un adolescente si no es alcanzado para Cristo? Le voy a dar un ejemplo. ¿El evangelio ya estaba en la época de Hitler, sí o no? Claro. Un ejemplo. Si Hitler hubiera sido alcanzado por un judío cristiano, ¿hubiera pasado lo que pasó? No hubiera sucedido. Y no estoy echándole la culpa a nadie, solamente que nos demos una idea de lo que podemos evitar que suceda. Además de que no se nos olvide, bendiciones generacionales. Algo que debemos tener pensar, no se trata de multitudes siempre. Ahorita aquí se trata de una persona, vertical, no horizontal. Multitudes, no, una persona. Porque esa persona, verticalmente, sus generaciones serán salvas. Nosotros, me alcanzan a mí, alcanzan a Jenny, nuestras generaciones están siendo salvas. Mis hijas, mi yerno, mis nietos, y ahí va la mata dando. Y los que vengan mientras Cristo no venga, pues los que vengan para Cristo, generaciones para Cristo. Es vertical, no horizontal, en este sentido la bendición. Así que si usted dice, es que yo no soy misionero para multitudes, está bien, pero lo es para una persona, y eso no significa que no vengan multitudes de esa persona que usted ganó. Claro que sí, para empezar, las multitudes de su familia. Y en segunda, si le resulta un evangelista o un misionero, pues de ahí va a dar el retoño. Y usted fue una simple persona que ganó a una persona para Cristo. Y de ese uno, ¡prum! Por eso no podemos subestimar el trabajo de ganar a alguien para Cristo. Cubre multitud de pecados y el fruto. No debemos pensar en términos de números, sino en términos de generaciones que ganamos. No términos en números, en generaciones. Vamos a ponernos de pie, querida familia. De verdad que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos ayude, despierte nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo despierte nuestro espíritu y podamos abrirnos y cada uno de nosotros cumplir esa gran comisión. Ser esos misioneros en nuestro ámbito. Proverbios 24:11. También otro texto evangelístico del Antiguo Testamento dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Vea qué palabra. Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie le predica? Hermosos son los pies de los que anunciamos la paz. Y como dijo Isaías, el Señor, un suspiro, yo me imagino un suspiro en el cielo, que escuchó un hombre en la tierra
y dijo así: ¿a quién enviaré? Y ese hombre respondió: Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías es considerado el quinto evangelio por su mensaje. En la Biblia, hablando a nivel literatura, Isaías se considera el quinto evangelio. Podríamos entonces considerar a Isaías el primer evangelista, hablando de los evangelistas del Nuevo Testamento. Envíame a mí. Si Dios suspirara y escucháramos su suspiro que dijera: ¿a quién enviaré? ¿No te gustaría esta tarde, noche decirle: a mí, a mí, a mí envíame, a mí envíame? A quien Dios envíe, ungirá; a quien Dios envíe, protegerá; a quien Dios envíe, respaldará. Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y hemos comprendido el poder trascendental del Evangelio. Realmente resuelve el problema social, resuelve el problema psicológico, emocional, familiar, porque es sobrenatural, es Dios. Y tenemos ese recurso en nuestras manos. Hemos comprendido lo que esto significa. Quédate con esto. ¿A quién enviaré? Y vamos a ser ministrados un momentito, y habla con el Señor, y abre tu espíritu y tu corazón, y que Dios encienda algo en ti esta noche. Si no está encendido, lo encienda. Si está encendido, lo confirme y lo avive. Y si sientes temor, te libere. Y de esta noche salgamos todos inspirados, fortalecidos, y le digamos: heme aquí, envíame a mí a esa misión. Y si tienes a alguien en mente, pues desde ahorita lo pones en las manos de Dios y te propones ir. Vamos a adorar al Señor. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.
enciende una luz en la oscuridad. Quisiera proponerles que hagamos una oración. Una oración trayendo al altar a aquellas personas que hay en tu corazón, que tú le has compartido, deseas compartirle o le has estado compartiendo. Yo recuerdo saber que por un año mi madre asistió a una congregación cristiana, el primer año de su vida cristiana, se convierte, empieza a asistir a una iglesia cristiana como esta, y iba a las reuniones de oración y solo pedía la salvación de mis hijos. Ninguno éramos salvos, olvídese, yo me estaba muriendo. Y ya nos conocían por nombre, por sus hijos, ¿verdad, Lolita? Sí, por mis hijos. Con una aflicción, todos perdidos así, todos. Sí, por mis hijos. Por la gracia de Dios, un año nos guardó la vida, porque yo estaba por morir varias veces y me guardó la vida. Blanquita recordaba en la mañana, tuve 3 intentos de suicidio en mi vida. Mi depresión fue crónica, mayor. No me lo permitió por su gracia. Tampoco me mataron los peligros que anduve por su gracia. Me dio la oportunidad de vivir para conocerlo. Por eso sé que si no hubiera agarrado esa oportunidad, ya no hubiera tenido segunda. Y esa mujer, sorda, sola, iba a orar a una iglesia. Porque si hay una promesa, Dios escucha la oración que se hace en la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Y al año caímos uno por uno, yo entre ellos, y de ahí empezó una nueva vida. Vamos a, mientras ministramos esta canción, vamos a pasar al altar los que dicen: voy a llevar, heme aquí, envíame a mí, y traigo en mi oración a fulano. Vamos a pasar mientras adoramos a Dios y oramos por esas personas, por su salvación, por su conversión, porque Dios despierte nuestro espíritu a una pequeña misión en nuestra vida. Que seamos esos misioneros, orar por alguien, llevar el evangelio a alguien, compartirlo. Señor, aquí estamos. Oh Jesús. Oh Señor, tú escuchas la oración. Vamos, empieza a orar por ti, como Isaías: he aquí, envíame a mí. Y ora por aquella persona que desea su salvación, que deseas venga a Cristo, vuelva a Cristo. Aquí estamos, Jesús, ante tu altar, creyendo en tu poder, en tu gracia, en tu salvación. Oh Señor, clamamos por la conversión de estas familias, de estas personas, y por un despertar en el espíritu de cada uno a las misiones personales, ministeriales, familiares. Henos aquí, envíanos a nosotros. Usa nuestra vida, Señor, úsanos. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. Oh Jesús, No te puedes oh Dios, traerá callar. salvación, es su promesa, Tal necesidad. es su promesa. Enciende una luz en la oscuridad. Yo siempre mido mi pasión cuando me acuerdo del nombre de esa persona. Yo quiero que cierres tus ojos y recuerdes a alguien tan perdido en tu casa, en tu familia. Si al pronunciar su nombre tú lloras, si al pronunciar su nombre tú lloras, entonces esa es tu pasión, esa es tu carga.
Vamos, pronuncia el nombre de esa persona ahí donde estás y levanta tus manos. Y deja fluir ese dolor, deja fluir esa tristeza, deja fluir. Como yo le dije ahorita, por 3 personas, no permitas que se mueran sin que te conozcan, Señor. No permitas que se mueran, no permitas que se vayan de este mundo sin conocerte, Jesús. Te las entregamos, queremos ir a su oscuridad, queremos ir a sus tinieblas, Señor, queremos ir a sus tinieblas y hablarles de la luz que hay en Jesús, no solo para que cambie su vida, para que cambie su historia y para que cambie la historia de su familia, de su casa, de sus generaciones. Deja que te duela la casa de esa persona, deja que te duelan sus hijos, deja que te duela su familia, deja que te duela. Y si te duele, derrama lágrimas, Señor, diciéndole: Dios, enciende una luz, por favor, no permitas. Vamos, díselo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Vamos, clama, 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 dile: enciende, sí, Dios, enciende. Vamos, vamos, clama, clama delante de Dios, clama con todo tu corazón, sí, Dios. Y como quieras, sí, Dios. En aquel de quien no has oído. No te quedes. Como ya, Sí, Señor. si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Así es, Señor. Vamos, suéltalos delante de Dios y dile: Señor, te los entregamos a cada uno de ellos, por los cuales hemos clamado en esta noche, Señor. No me puedo callar. No puedo callar la voz de mi corazón ni la voz de mi oración a Dios. Ve como la mujer con el juez injusto todos los días, clama por clama por ella. No te quedes solamente con el privilegio de haberle tú conocido, de haberle tú entregado tu vida. Que hay un celo en tu corazón porque alguien más lo haga y no se pierda, ni tenga una vida eterna con el enemigo por la eternidad. Señor, te damos gracias por habernos salvado. Gracias por tu gracia inmerecida. Gracias por mandar a tu Hijo para rescatarnos.
Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz, Señor, porque no solamente cambiaste nuestra vida, cambiaste nuestra historia, cambiaste el rumbo de nuestras generaciones, Señor. Y ahora podemos ir a otros también para que te conozcan. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? En el nombre. Dale un aplauso a Jesús en el. Amén. Damos gracias a Dios por esta noche, por su palabra, y que este celo nos consuma cada día, porque no nos podemos imaginar, para nosotros no va a ser y no va a haber ese castigo eterno, y no queremos que nadie se vaya a esa eternidad sin Jesús. Amén. Familia, estamos despedidos. Estamos tan felices de lo que Dios está haciendo, porque esto de las misiones no es un énfasis, es un mandamiento. Amén. Esto de la gran comisión no es mi idea ni la tuya, es la idea de Dios. Y es una orden que Dios nos está dando, y como hijos obedientes cumplamos esa orden, porque sabemos que hay grande galardón. Amén. Le damos un aplauso a Jesús en esta noche. Gracias, Pastor Gabriel. Gracias.